Él con todo su corazón, con toda su vida. Aleluya, que lo hacemos siempre delante de Él, no para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Dios. Por eso exáltelo, exáltelo, exáltelo. Gracias, Jesús, te exaltamos, te damos gloria, te damos honor, te damos honra. Majestuoso Dios, eterno Dios, excelso eres tú, Señor. Bendito hoy y por siempre, Señor. Todos te aman, Señor. Todos te deseamos, Señor. Todos, oh Dios del cielo, diciendo, Señor, queremos de tu gracia. Queremos siga derramando de tu gloria, Señor. Queremos, Señor, oh Dios, que cada uno sienta ese toque tuyo, Señor, que tu mano está sobre él, sobre ella, Señor, ministrándole, bendito Rey, Señor, abriendo, Señor, cada día esos sentidos, obrando, Señor, oh Dios, de manera, Señor, que no podemos entender, pero tú, oh Dios, tienes todo en tu dominio, Señor, en tu control. Gracias te damos, Señor, te exaltamos. Tú eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Qué regocijo tenerles aquí, a nuestros hermanos y amigos en Facebook. De la misma manera, qué gozo es permitir que el Espíritu de Dios siga hablando a nuestro espíritu, siga enseñándonos todas las cosas. Él es grande, Él es sublime, que nos responde aún antes de que clamemos. ¿Cómo será eso, verdad? Antes de que le expresemos nuestro deseo, nuestro anhelo, que usted está pasando un momento o cualquiera que sea su condición, ya el Señor está para restaurarle. Sí le da la gloria a Dios por eso. Ya está el Señor ahí levantándolo, ¿cierto? Aún usted no ha levantado su voz, pero ya el Señor Jesucristo en los cielos estuvo haciendo provisión por usted y por mí. Por eso que esta mañana sea para que usted ponga todo su entendimiento, todo su entender en cuál sea esa responsabilidad que tiene o que tenemos cada uno delante de la presencia del Señor. Sí, porque eso es lo que debemos hacer. En lugar de mirar aquí o allí, o si aquel hace, o si el otro no hace. Ay, es que si mi esposo, ay, es que si mi esposa, ay, es que si mi familiar, ay, es que si aquel o ella hicieran, ay, pastor, todo sería distinto. No, usted solamente haga su papel, haga lo que le corresponde hacer. Por eso dice la Escritura, lo que te viniera a las manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por la vida que el Señor nos da hoy y queremos poner en práctica esta palabra. Tome usted las Sagradas Escrituras y vamos ahí a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo número 5. El versículo número 14. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y si de pronto cuando usted llegue ahí esa porción dice, sí, yo la leí, la he leído, hasta esta mañana la leí, recuerde que la palabra se renueva para cada momento y tiene unos tesoros, unas perlas, una revelación para su vida, porque Dios quiere cada día que usted sea mucho más útil y de mucho más fruto dentro de su reino. Leemos así entonces en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre ¿qué? Gozosos. Gloria a Dios. ¿A cuántos ya les habló el Señor? Quizá le habló a usted en el versículo 14, a otro le habló en el versículo 15, pero a todos nos habla. Estad siempre ¿qué? Gozos. Esté usted atento a recibir esta palabra que habla de la cooperación en la familia. La cooperación en la familia. Y hay varios símbolos de la iglesia
en la Biblia. Uno de esos símbolos es el cuerpo. Si ha leído usted en las cartas de Pablo, cuando habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué buen símil escogió el apóstol Pablo, porque quiere decir que así como los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente, ¿qué debemos hacer los creyentes entonces? Ayudarnos mutuamente unos a otros. Ayudarnos mutuamente para mantener la vida. Ayudarnos unos a otros para mantener esa salud. Por eso es que usted, mi hermano, mi hermana, ha de cada día meditar en que usted es un miembro de la iglesia del Señor, que debe aprender a servir a los otros. Todos hemos de servirnos unos a otros. Por eso qué bello es que el pueblo de Dios sabe que todo lo que siembre, eso cosecha, ¿cierto? O sea, mientras usted le sirve a otros, luego usted verá cómo otros también van a usted a servirle. Y por supuesto, los miembros más antiguos están ahí prestos para enseñarle a quienes, a los nuevos. Qué bonito esto, ¿cierto? Que lo que dice en Tito capítulo número 2 versículo 3 se cumpla también entre nosotros. Leemos allí la escritura, Tito capítulo número 2, el versículo número 3. Tito capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué leemos allí? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué puede usted haber aprendido? ¿Qué puede usted haber recibido? Eso que haya aprendido, eso que haya recibido, según Tito capítulo 2, desde el versículo 3 al versículo 5, es lo que tiene que enseñarle a otros, ¿cierto? En el caso de el miembro de la iglesia, hermano o hermano más antiguo, pues le enseña a otros, ¿verdad? Así como lo estamos viendo aquí, esa reverencia en su porte, a no darle lugar a la calumnia, a la mentira, a no dejarse llevar por lo que es este mundo, sino a estar sobrio, ¿verdad? Bendito sea el Señor. A ser maestras del bien. Mire, ¿qué título le puso hoy Dios a usted? Maestras del bien. Gloria a Dios. Así como una madre que enseña a su hija, ¿verdad? No, hija, esto se hace así. Y ya cuando ella es casada, ¿cómo? Empieza a llamar a la mamá, ¿cierto? Mamá, que el bebé esto, que el bebé aquello, que los niños, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo preparo esto? Y por eso ahí está necesaria la madre, ¿verdad? Dice, mi hija, mire, tranquila, que esa fiebre es porque seguramente algún dientecito por ahí le está saliendo, ¿cierto? Esa molestia, ese malestar es por esto, es por lo otro. Mire, en la iglesia es lo mismo. Como una mujer que Dios le ha dado sabiduría para sacar adelante su familia, que no decimos que sea fácil. Mire, a veces todo ese trato, esa convivencia no es fácil. Pero aquí dice que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a quienes, a sus maridos y a sus hijos. Quiere decir que cuando llegue esa hija ahí, mamá, yo me separo, ya me voy de la casa. La mamá le dice, no, un momento. Esto es hasta que la muerte, ¿qué? Los separe. Y en la iglesia, entonces, estas mujeres sabias, entendidas, le dicen, mira, tienes que amar a ese esposo, ¿cierto? Tienes que cada día darte a él. Prepárale todo, tenle todo arreglado, sus camisas, todo en orden, que no tenga
mal que decir contra esa obra que Dios está haciendo en su vida. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Pastor, ¿usted cree que eso es fácil? Mire, recuerde que es la misión que Dios le ha entregado a ese varón, lo que ustedes como esposas están para sacar adelante, para ayudar en su misión, en esa misión que tiene ese hombre delante del Señor. Sea una misión en los negocios, en la familia, bueno, de tantas maneras. Bueno, esa mujer se va a comprometer y decir: Señor, dame la capacidad, dame la sabiduría de cómo estar aquí al lado de mi esposo, como esa ayuda idónea, y bendecirlo y respaldarlo y darle también ánimo, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Mire que todo esto es lo que se necesita dentro de la congregación, que los antiguos enseñen a los nuevos, que asimismo los animen cuando se encuentren en medio de las dificultades. ¿Cuántos han tenido aquí más de 3 hijos? Bueno, parece que no muchos. Gloria a Dios. O 3 hijos quizá. Mire, y entonces ahí usted ve cómo cuando ya los mayorcitos estaban crecidos, ¿qué hacían ellos? Ayudaban a los más pequeños. Los mayores ayudaban a los menores. Y así hacían que usted se pudiera librar un poquito de ciertas tareas y tener un poquito más de tiempo libre para disfrutar. Mire todo como Dios lo ha puesto en un orden en la familia, para que luego que uno hace esa tarea en la familia se dé cuenta que es lo mismo que hay que ayudar a hacer. ¿Dónde? En la iglesia. Mire, bendito sea el Señor. Por eso la iglesia estará hasta que Cristo vuelva, aparezca. Si le han dicho que no, que ya la iglesia desapareció, que ahora toca estar en las casas, es mentira. Por eso dice: no crea todo y se lo coma así entero. No, mire a la Escritura. Mire, Dios se fijó primero en familias para que éstas fueran modelo. Allí sacásemos los ejemplos para comenzar a ayudar en la familia. Y cuando usted ve ya en Efesios capítulo 4, el versículo número 12, vamos a ir allí. Efesios capítulo número 4, el versículo número 12, leemos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya encuentra aquí unos propósitos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra de este ministerio, para la obra de este servicio. Según Efesios 4:12, los líderes espirituales en la iglesia deben preparar a los miembros para llevar a cabo la tarea o las tareas de la obra del ministerio. Mire qué precioso. Por eso en la mayoría de las iglesias los miembros pagan a los líderes. ¿Y para qué le pagan a los líderes? Para que lleven a cabo esta obra de preparar a los miembros para la obra del ministerio. Oiga, qué maravilloso, ¿cierto, hermano? Que todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Mire, bendito sea el Señor. Pero por más de que haya allí una recompensa material para que hagan esta tarea, estos ministerios, estos líderes espirituales no pueden hacer todo. En otras palabras, el pastor no lo puede hacer. ¿Qué? No lo puede hacer todo. Porque, mi amado, la obra de repente empieza a decaer, porque el pastor no puede hacer todo. Y entonces todos empiezan a culpar al pastor. El pastor no preparó a estos, no preparó a aquellos, no visitó, no hizo esto, no hizo lo otro. ¿Y será que eso es solo culpa del pastor? No.
porque estamos hablando de que en la familia debe haber esa cooperación. O sea que ¿quiénes son los que deben cooperar? Usted y yo, todos. Hemos de estar cooperando. Gloria a Dios. Por eso es que aquí Pablo nombró ciertos miembros de la familia de la iglesia que necesitan ayuda personal. Entonces, si usted ya se convenció de que es a usted, hermana, hermano, que Dios le ha puesto una responsabilidad de cooperar también, de ayudar, de asistir a otros, entonces mire lo que viene ahora. Y en el versículo número 14, vuelvo ahí a Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo número 14, encontramos en la parte A: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mire, hay ciertos miembros de esta familia de la iglesia o en la iglesia que necesitan ayuda. ¿Y cuál es ese primer grupo? Los ociosos. La versión antigua dice: los que andan desordenadamente. Y esa es la traducción más acertada. Los que andan desordenadamente. Esto significa indisciplinados. Se aplicaba a un soldado que persistía en marchar fuera de paso con los demás. Mire, siempre en la milicia tienen que marchar al compás, ¿verdad? No puede uno estar diferente, no puede uno estar haciendo algo distinto a lo que están haciendo los otros. Y eso es lo que está aquí Dios hablando. Por supuesto que es asombroso, mi hermano, que en la familia haya un ambiente de amor. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ese ambiente de amor contribuye para el crecimiento, para el desarrollo de cada individuo. Sin embargo, hay ciertas cosas que todos deben hacer en la misma manera. Eso es importante, porque de pronto algunos digan: ay, pero ahí no hay amor. Sí, que hay amor, por supuesto, pero aquí pasa a explicarnos qué es lo que todos debemos hacer en la misma manera. Si no hay reglas, si no hay normas en la familia, ¿usted quiere que las cosas puedan ir bien? No. Mire, si por ejemplo en su familia no saben que después de las 10 de la noche no puede entrar, bueno, hoy en día con los toques de queda es después de las 8, ¿cierto? Mire, entonces pues todo va a ser un caos si no hay reglas, si no hay normas ahí en la familia. Cuando leemos en la primera carta, mi hermano, ya Pablo había hablado de esto una ocasión atrás. Les había dicho, y por eso les escribe la segunda epístola de los Tesalonicenses. Por favor, vaya conmigo ahí a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 6. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Y qué es lo que leemos ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:6? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hombre, de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mire, ya Pablo les había hablado en su primera carta de: hermanos, mire, los ociosos, los indisciplinados, por favor, a corregirse. Pero al parecer no hicieron caso. Versículo número 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Mire, para los que dicen que en el tiempo de los apóstoles todo era, mejor dicho, dicha y paz, o como diríamos hoy día, playa, brisa y mar. No, también habían problemas.
Habían unos que eran ¿qué? Ociosos, que andaban desordenadamente, dice ahí. No querían trabajar. No, que yo espero en la venida del Señor. Sí, pero mientras que la esperamos, esa venida, tenemos que estar haciendo lo que Él nos mandó, para que cuando Él llegue nos encuentre haciendo así. De modo que ya Pablo había hablado, bueno, Dios a través de él, pero no habían atendido. ¿Se da cuenta por qué es que Dios pone esos miembros en el cuerpo? A usted y a mí. Porque Dios quiere que con amor, con mansedumbre, podamos ayudar a aquellos que no han atendido. Como es en su casa, en su caso, en su familia. ¿Cuántas veces un hijo o una hija deja a un lado las reglas, las tradiciones de una familia? Entonces hay dificultades. Ahora, esas reglas o esas tradiciones nunca deben ser enfatizadas tanto que la iniciativa se destruya. Entonces, esto debe incluir la iniciativa de cada uno. Sí, no son como obligaciones, no, sino que cada uno se compromete. Ven, vamos aquí a tener en cuenta esto y esto, y todos nos comprometemos, fulanito, sutanito, el que sea, para que todo funcione muy bien. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo se siente un padre cuando su hijo hace las cosas muy bien? ¿Verdad? Feliz, dichoso, qué gozo que ese hijo, esa hija está desarrollando su propia personalidad, sus talentos, sus ambiciones. Pero ¿cómo le duele a un padre, a una madre, cuando ese hijo, esa hija se rebela en contra de las reglas, abandonando esas tradiciones, esos principios, y pensando que así está demostrando madurez, que así está demostrando libertad en su vida? Pero es todo lo contrario. Está pasando por encima de las reglas. Mire, esa actitud en la familia de la iglesia es lo que trae divisiones, es lo que trae argumentos, ocasiona problemas. Por eso, gracias a Dios que cada uno de nosotros está para cooperar. Y cuando viene un hermano, una hermana y dice, no, pero es que, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer lo otro? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? ¿Usted a dónde lo lleva? A la palabra de Dios. Es que Dios dice esto. Mire, es que Dios manda que el que no trabaja, que no coma. Mire. Y luego pasa otro grupo, que es los de poco ánimo. Lo leemos ahí en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, la parte B. Luego de que ha dicho que amonestéis a los ociosos, dice que alentéis a los de poco ánimo. Note ese contraste o ese cambio. A los ociosos, ¿qué tenemos que hacer? Amonestarlos, ¿cierto? Hermano, mira, tú debes tener para el día de mañana que te vas a casar. Hermano, mira, trabaja para que ese hogar salga adelante, hermano. Bueno, viene una palabra para que cambie de dirección, amonestación. Pero note aquí que a los de poco ánimo, ¿qué tenemos que hacer? Dice, alentarlos, que alentéis a los de poco ánimo. La traducción literal de esa frase es pequeñez de alma o pusilánime. Eso significa lo de poco ánimo. Pequeñez de alma, pusilánime. ¿Sabe a quiénes se refiere? A los que se dan por vencidos en la iglesia. ¿Ha conocido usted a alguno de sus hermanos o hermanas que se haya dado por vencido? Es porque siempre están mirando las cosas negativas. Siempre lo negativo, lo negativo. ¿Y qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? Esa persona, los de poco ánimo, que puede ser hombre o mujer, renuncia en ese momento. Mire, mi hermano. Entonces usted y yo tenemos que estar muy atentos, hermano y hermana,
a esas personas que renuncian a las cosas cuando se les pone algo difíciles, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en familias donde hay 3 o más hijos, por lo general uno de ellos es de poco ánimo. A ver, revise ahí entre sus hijos, entre sus hijas. Si tiene más de 3, usted empieza a decir, bueno, Julano es muy animoso, el otro también le echa ganas a las cosas, pero hay uno que, ay, no. ¿Cierto? Mire, ay, eso es muy difícil. Ay, eso ya no hagamos. Eso no se puede. Imagínense si eso pasa en una familia, que por lo general habrá uno de poco ánimo. Así sucede en la iglesia. Ahí se hallan algunos de esta naturaleza. No se olvide, mi hermano, mi hermana, usted que va a cooperar, los de poco ánimo, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Animarlos. Sí, esas personas necesitan ser animadas. Ese es el significado de la palabra alentéis, que alentéis a los de poco ánimo. Señor, tengo que animar a esas personas, ¿sí? Entonces no va a estar usted esperando que otro lo anime. Ay, el pastor no vino a animarme. No, no, no. No se haga usted jamás la víctima o como que otros le deben a usted algo. No. Más bien dele gracias, Señor, tú me llamaste para que cooperara con esta familia de la iglesia, Señor. Entonces voy a alentar. La palabra en el griego se compone de 2 partes. Para, que significa cerca, y muchos, hablar. Significa que en lugar de regañarlos, óigalo con atención, en lugar de ir a regañar a los de poco ánimo, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Animarlos. ¿Cómo? Acercándonos a ellos y hablándoles. Así que si usted va por la calle y se encuentra uno de sus hermanos que está, digo yo, bajo de nota, ¿cierto?, con poco ánimo, entonces usted se acerca y lo anima. Ánimo, hermano, no interesa las dificultades. El Señor siempre nos dará la victoria. El Señor siempre nos llevará de gloria en gloria. El Señor siempre nos dará poder e iremos de poder en poder. Bendito sea el Señor. O quizá usted pueda enseñarle a esa persona, o pueden ser más, a esas personas que las pruebas de la vida le ayudarán a crecer. Las pruebas de la vida fortalecerán su fe. ¿Cuántos han sido fortalecidos en medio de las pruebas? Aleluya. ¿Cuántos en medio de esas pruebas han podido crecer? Gloria a Dios, por eso estamos aquí. Señor, gracias, todo esto nos ha hecho crecer. Y tenemos un tercer grupo, los débiles, que menciona ahí el capítulo 5 de la primera carta a Tesalonicenses, el versículo 14, la última parte. Dice, que seáis pacientes para con todos. Bendito sea el Señor. Y siempre tenemos que pensar en cuán paciente ha sido el Señor con nosotros. Quiere que de esa misma paciencia que usted ha recibido de parte de Dios, usted pueda ser paciente con otros. Entonces dice aquí la Escritura que sostenga a esos débiles. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que está diciendo ahí el versículo 14, ya lo hemos visto, amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo. Pero antes de ser paciente para con todos, dice que sostengáis a quienes, a los débiles. Gloria a Dios. Mire, mientras que otros están buscando, ay, pero es que yo quiero el ministerio de pastor, el ministerio evangelístico, el ministerio de misionero. Mire todo el servicio que podemos prestar. Que sostengáis a los débiles. Pero ¿quiénes son esos débiles? Ya que Pablo estaba hablando de un ministerio espiritual en la iglesia, ciertamente no se refiere a los débiles en la carne, sino a aquellos que eran débiles en la fe. Débiles en la fe.
los que no habían crecido en el Señor. De lo cual usted luego, si puede, si quiere, puede leer allá en Romanos 14:1 hasta el capítulo 15. Lea todo ese capítulo 14 de Romanos, cuando usted vaya a hacer ahí su devocional, Romanos 14 y los 3 primeros versículos de Romanos 15. Y se va a dar cuenta que siempre hay hermanos que no han crecido en el Señor. En la iglesia en Roma, algunos creyentes no comían carne. No comían carne. Y seguían guardando los días de la fiesta del judaísmo. Estos hermanos criticaban, condenaban a los creyentes maduros que gozaban de todas las comidas y de todos los días. Hay en la iglesia de hoy fuertes y débiles, así como en nuestras familias. Hay hijos que maduran más rápidamente que otros. ¿Cómo debemos tratarlos? Con amor paciente y constante. Con amor paciente y constante. No es justo, no es sabio comparar un hijo con el otro, ¿no? Pero es que, pastor, él no quiere madurar. Tranquilo, hermano, hermana, a su tiempo. Él madurará a su manera, va a madurar. Y Dios nos está diciendo que debemos sostener a esos creyentes más débiles, ayudarlos a mantenerse firmes en su vida cristiana. Mire que es una clase de servicio, de ministerio personal, que no es fácil. Por eso es que Pablo añade ahí estos consejos para alentar: sea paciente. Si lo leyó ahí en su Biblia, ahí está al final del versículo 14. Sea paciente. Se necesita paciencia para criar a una familia. Ayer me decía un profesional, me decía: pastor, mi primera hija, ella es muy noblecita. Mire, hasta a veces un poco asustadiza ante algunas cosas. Ella no quiere subirse en algo, no sea que se caiga. Pero la que le siguió ya lleva como 4 morados en la cabeza, un chichón. Mire. Porque ella se sube en toda parte, se lanza, se tira. Bendito sea el nombre del Señor. Y sí que ha demandado de nuestra atención. Mi amado, el miembro más débil que requiere de nuestra ayuda puede algún día llegar a ser un líder, un gran líder, mi hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Un amigo pastor y yo estábamos conversando después de un culto en su congregación, cuando un chico de cabello pelirrojo, por ahí de unos 10 años aproximadamente, pasó corriendo por el pasillo central. ¿Has notado, me dijo mi amigo, que los traviesos en la escuela dominical son los que por lo general se convierten en pastores o en misioneros? Miren, por eso es que debemos verlos con tanto amor. ¿Y qué más dice ahí? Paciencia. Ay, es que ese hijito de esa hermana, ay, es que ese hijito de esa hermana, pues la próxima vez, ¿cómo lo va a ver? Como un pastor, como un misionero. Oh, gloria al Señor, porque estoy viendo un misionero, estoy viendo un pastor. Gloria al Señor. Y también nos escribe aquí este otro consejo en el versículo número 15, 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Eso ahí, al leerlo, se escucha muy bonito,
¿cierto? Se puede pegar hasta en una cartelera: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Qué bonito versículo, ¿verdad? Para aprendérselo de memoria. Pero lo que estaba diciendo Pablo, él lo vivía, él lo ponía en práctica. Y es que muchas veces las personas, óigame con atención, a quienes nosotros les servimos, nos rechazan e incluso se oponen a nosotros. A menudo no nos expresan gratitud. Pero aunque eso suceda, debemos servir con amor, estar listo a perdonar, mi hermano. Ay, no, es que yo pensé que era más fácil ser un servidor. Yo pensé que todos, al ser cristianos, iban a correr y me iban a abrazar. Hermano, hermanita, gracias por ese consejo, gracias por la enseñanza, gracias por la predicación, gracias por esto que tú haces por nosotros. No, muchas veces no es así. Y ahora no estamos diciendo que todo sea ingratitud, pero muchas veces a los mismos que servimos se oponen. Es como una prueba de nuestro servicio. Por eso hemos de seguir sirviéndoles con amor. Perdón. Le voy a leer ese mismo versículo en otra versión. Dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca. Es que no me dijo gracias, ahora yo tampoco. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? Pero es que fue fulanito, pero es que a ese se le fueron las luces y yo tengo que demostrarle qué se siente. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aleluya. ¿Qué tal? Su hermano pasa y casi se lo lleva con ese hombro, casi lo pisa, ingrato, se ha opuesto, pero usted dice: hermanito, estoy vendiendo este alimento, pero a usted se lo voy a ofrecer gratis. Eso es lo que está diciendo ahí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues siendo esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido o vencida por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 17 al 21. Anote ese pasaje, no para que llene la libreta de textos bíblicos, sino para que usted diga: me toca practicar esto. Romanos 12, versículo 17 al versículo 21. Por eso es que podemos llevarnos un chasco si nuestro motivo es recibir el aplauso de los hombres. Ay, qué rápido el pastor diga que yo puedo servir. Pero si su motivo no es el correcto, sino que le aplaudan los hombres, hermano, se puede llevar un gran chasco. Pero en cambio, si es el de ser siervos por amor de Jesús, porque usted y yo lo amamos a Él, eso es diferente. Nunca tendremos que lamentar, mis hermanos. Como dice ahí la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que no interesa que le diga: y pastor, ¿y usted por qué no fue? ¿Y usted por qué no me llamó? ¿Y usted por qué? Amén, hermano. Sí, todavía nos falta. Mire. ¿Y por qué no se comunica con nosotros? Pero ahora tenemos las redes. Mire, eso es un gran esfuerzo que está haciendo mucho ministro en este tiempo. Se ha reinventado.
para precisamente poder llegar a más de sus hermanos. Cuando iniciamos aquí por estas redes, no iniciamos pensando en, uy, nos van a seguir de otros países o quién sabe qué otras personas. No, iniciamos pensando en ustedes, pensando en los hermanos de la congregación. Bueno, vamos a poder llegar a un número de ellos, a muchos de ellos. Y por eso este ha sido el medio para poder comunicarnos, a veces a mañana y tarde, como lo hacemos, para poder comunicarle la palabra. Como decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y por último, viene este consejo que yo sé que es bien recibido también por todos nosotros, que es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16, ¿verdad? ¿Qué dice la primera carta a los Tesalonicenses 5:16? Léalo fuerte. Dice: estad siempre gozosos. Claro, cuando usted tiene bendiciones ahí, usted está gozoso. Pero cuando en este tema que estamos hablando, a alguien no le agradece, a alguien casi que le pisotea o pasa al lado suyo refunfuñando, ¿qué le dice Dios a usted? Que esté ¿qué? Gozoso. A ver, ¿cuánto van a estar gozosos? Porque es que el gozo hace ligera la carga del servicio. Ay, si me hubieran dicho que el servicio era así, era así, yo no me hubiera comprometido. Recuerda que Jesús vino aquí no para ser servido, sino para servir. Y dio su vida en rescate por todos nosotros. Y así debemos armarnos en ese mismo pensamiento. Señor, gracias. No interesa lo que pase, lo que sea, yo voy a seguir sirviendo. Me den gracias o no, me reconozcan o no, Señor, lo hago por amor a ti, Señor. Y además tengo este gozo, el gozo de Jehová, que es nuestra fortaleza. Dígalo conmigo: el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nehemías 8:10, téngalo ahí a la mano. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, hace más ligera esa carga del servicio. Y sabe que Dios ama al siervo gozoso, así como ama al dador alegre. Así ama al siervo, a la sierva ¿qué? Gozoso, gozosa. Aunque toda iglesia tiene sus tristones, espero que al mirar al lado no vea ninguno hoy triste, ¿cierto? Pero cada iglesia tiene sus tristones. Y Dios quiere que su familia, ¿cómo esté? Feliz. Si puede decírselo por ahí a un hermano desde lejos, dígale: hermano, Dios quiere que esté feliz. Dios quiere que su familia se encuentre feliz, mi hermano. Y esto significa que cada miembro debe hacer su parte. Cada uno de nosotros haga su parte. A veces alguien nos ha sacado una sonrisa. A veces alguien nos ha cambiado ahí ¿cierto? La perspectiva, el punto en un momento. A eso somos llamados también nosotros. Mire, mi amado, mi amada, las 4 características espirituales que Pablo mencionó son parte del fruto del Espíritu, encontrado en Gálatas 5, 22, 23. Amor, ahí lo vimos en el versículo 13 de Tesalonicenses. El gozo, ahí estaba en el versículo 16, están siempre gozosos. La paz en el versículo 13, la paciencia en el versículo 14. Y por supuesto, no podemos crear estas virtudes cristianas, pues solo se manifiestan cuando usted y yo estamos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Cuando nos rendimos al Espíritu de Dios, cuando le permitimos
que Él nos controle, mis amados. Así que qué bueno que hoy usted pueda decirle eso al Señor. Señor, yo quiero estar controlado, Señor. Yo quiero permitir, Señor, que tú tome dominio de mi ser, Señor. Y quiero rendirme a ti, Espíritu de Dios. No olvide, mi hermano, mi hermana, que la cooperación de los hermanos es parte vital para esa salud y para ese crecimiento de la iglesia. Entonces, si alguno no solamente está desanimado, sino que está desanimando, usted anime. ¿Cierto, hermano? Si alguno está ocioso o haciendo que otros lo estén, usted amoneste al ocioso. Mire, hermano, usted mire cuál sea su parte. ¿Está usted haciendo su parte? Con eso termino. ¿Está usted haciendo su parte en la obra de la iglesia? ¿O es tan solo un espectador? Porque hay quienes dicen: yo solo vengo y oigo y me voy. Recuerde que los dichosos son los que oyen y ponen por obra la palabra. Démosle gracias al Señor por este tiempo, este ayuno y esa palabra que Él ha grabado allá en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro espíritu. Señor, yo te doy gracias con cada uno de mis hermanos esta hora, oh Dios. Gracias por estas virtudes espirituales que solamente tú, Espíritu de Dios, puedes crearlas, nadie más, Señor. Oh Dios, por eso queremos que tú nos controles, Espíritu de Dios. No permitir que la carne vaya a controlar nuestros deseos, sino que seas tú, Espíritu de Dios, para que podamos ser pacientes, estar gozosos, tener paz, ser amorosos, Señor. No queremos ser simples espectadores, dígaselo usted al Señor. Yo quiero hacer mi parte en la iglesia. Y te doy gracias por cómo tú me preparas para ayudar, para servir a otros, para preparar a otros, Señor. Gracias. Por eso, Señor, oramos por el ocioso, Señor. Sí, es lo mejor que podemos empezar a hacer. Señor, mira a los que andan desordenadamente, Señor, y que puedan ser encauzados por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que no crean que ese andar desordenadamente es libertad, es madurez. No, Señor. Oramos por los de poco ánimo, Señor. Oh Dios, úsanos. Y levante su mano y dígale: Señor, úsame, oh Dios, para poder animar a esto que en determinado momento solo ven lo difícil, para poder decirles, Señor, que cuando pasen por esos momentos, tú estarás con ellos, Señor, que tú vas a fortalecer su fe y que esas situaciones tan difíciles van a ayudar para su crecimiento espiritual, Señor. Oh Dios, mira a los débiles. Quizá usted puede ser uno de ellos. Dígale: Señor, por favor, ayúdame. Desecho todo espíritu de acusador o de crítica, Señor. Yo quiero crecer en mi fe cada día, Señor. Y que frente a esos débiles podamos ser amorosos, pacientes. Señor, gracias. Esto es lo que tú nos has hablado. Nos has dicho que seamos pacientes aún con ese niño, esa niña, que el día de mañana puede ser un pastor, un evangelista, Señor. Gracias. Por eso aquí estamos para ayudar. Dígale: Señor, aquí estamos para bendecir hasta los que no nos bendicen, hasta los que no nos dan gracias. Dígale: Señor, ya desde ahora lo bendigo, Señor, oh Dios. Aquel que se opone a pesar de estar sirviéndoles a ellos. Pero, Señor, que yo jamás vaya a pagarle mal por mal, Señor. Dígale: Señor, nunca, oh Dios del cielo, vaya yo a vengarme por mi mano, Señor. Guárdame, oh Dios, que no sea vencido por el mal, sino que siempre venza con el bien el mal. Y ahora, con sus manos extendidas, dígale: Señor, yo quiero estar siempre gozoso, porque el gozo que tú me das es mi fuerza. Dígale: gracias, gracias porque terminamos este tiempo
diciéndote: Señor, tú eres esa fuente de nuestro gozo, de nuestra felicidad. Gracias, maravilloso Dios. ¿Cómo amas a ese siervo? ¿Cómo ama a esa sierva que se encuentran gozosos, Señor? Por eso deseche cualquier tristeza de su vida. Cualquier es cualquier. Dígale: Señor, se va toda tristeza, desánimo, desaliento. Sí. Si quizá eso le cayó tan pesado, que no le agradecieran, que no reconocieran su trabajo, que no pudiesen ver lo que usted había hecho, la obra de sus manos. Pero hay uno que sí puede recompensar ello. ¿Recuerda usted el Mardoqueo del Antiguo Testamento? Ni el rey le había puesto cuidado, nadie le había agradecido, pero él se mantuvo ayudando, buscando el bienestar de los demás, y a su tiempo Dios le recompensó. Así que esté usted gozoso, gozosa en todo tiempo, siendo: Señor, si no soy recompensado o recompensado por nadie aquí abajo, no interesa, porque de un momento a otro, en cualquier momento, llegará la recompensa. Dele gracias al Señor. Gracias damos a todos los que nos siguen también, siguen la enseñanza, siguen esta predicación. Qué privilegio poder servirles aquí por Facebook Live. A todos mis hermanos también que están aquí presencialmente, gloria a Dios, que el Señor siga bendiciendo a cada uno como Él lo ha prometido. Padre, sigue bendiciendo a cada uno, Señor, llenándole, Señor, de tu gloria. Manifiesta tu presencia cada día sobre su vida, sobre él, sobre ella, Señor. Gracias te damos, porque sabemos que hoy tú mismo has estado para llenarle de tu gracia, de tu poder. Oramos por Rosa María Munita, ahora esa sanidad en su estómago, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Bendigo a Jimena, a Yolanda, a María Sea, a Marlisa, a Luz Mary, a Fanny, a Luz Duarte, a Lucy, a Alfonso, a Joana, a Mónica, a Carlos Almonacida, a Amparo, a Lidia, a Dora Forero, a Andri Paola Forero, a Nancy, a Daisy, a Nora Navarrete, a Diana, a Francisca, a Miguel, a Judy, a Mónica, a González, a Marlene, a Gema, a Ovidio, a Guillermo, a Alma Graciela, a Sebastián Artunduaga, a Jenner Daniel Roncancio, a Israel Rodríguez. Que el Dios de la gloria siga bendiciendo sus vidas, siga coronándoles de favores y misericordias, y Él recompense su obra. Damos también cambio allí en producción para seguir diciéndoles